Mariana Carrera. Leticia está por... Leticia, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a todos, gusto en saludarlos. O estoy exagerando, ¿no? Ahorita leo los demás comentarios Facebook y por todas partes que no hay observaciones en el Congreso, cero observaciones ni en el Poder Judicial. Uy, pues entonces pues que nos pasen la receta para que esté así sonora. ¿Cómo ves, Leticia? Bueno, entre ese y otros temas o por donde le quieran entrar. Exactamente. Bueno, sí, efectivamente me enteré de la información y yo digo, vaya, sorprendente, ¿no? Yo creo que hay que tener de alguna manera un poco de cuidado respecto a esta vara tan alta que se está colocando porque la expectativa es mayor. Es decir, el hecho de que no haya observaciones, pues obedece a que se cumple con la metodología de revisión que en este caso implementa el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Y no podemos dejar de ver que el actual titular del ISAF pues fue el director administrativo del Congreso, o sea, al final está dictaminando su gestión y bueno, el asunto aquí es que no caigamos en la fabricación, ¿no? En la fabricación del consentimiento para poder generar precisamente ese estatus de bienestar, ¿no? Creemos que también se nos hace de alguna manera muy complicado y muy difícil determinar que porque no existen observaciones en la cuenta pública del Congreso, el gasto público del Congreso es correcto. Creo que ya debemos de transitar de ese status quo que el mismo sistema ha establecido con sus mismas metodologías para calificar y que no, por irnos más allá. Es decir, ahora se han comido el discurso de la transparencia, se han comido el discurso de la rendición de cuentas para con base en su metodología definir qué sí está bien y qué no está bien. Creo que es momento de dar la vuelta al timón, ahora sí de verdad, como en un discurso en campaña se llamaba, de decir cuentas claras, de tener inmediatamente el castigo a los que se fueron por lo que se llevaron, ahora sí a determinar nuevas metodologías de revisión del gasto público. Creo que ya no nada más estamos hablando de cómo se presupuesta, sino cómo se gasta. Evidencia hemos tenido, que ustedes han sacado en Proyecto Puente diversas formas o diversos gastos que ha hecho en su momento el Congreso, se ha hecho también por parte del gobierno, en el cual siempre se está cuestionando. Entonces, creo que no es cantar victoria porque se diga tengo cero observaciones a las cuentas públicas, porque ellos mismos son los que están estableciendo esa metodología. Creo que ya es momento de cambiar y hacer un análisis de cómo se está revisando y cómo se está dando el gasto público. En el caso propiamente, y está María Elena ahí Carrera, y lo comento porque en su momento pues, se lo comenté a ella, ¿no? En el caso del Comité de Evaluación Legislativa, que al final siempre está sujeto a los tomadores de decisiones, en este caso a los diputados, muy difícil puedes establecer mecanismos para calificarlos de manera muy imparcial y dura como quiere la ciudadanía. ¿Por qué me refiero a esto? Cuando estábamos en campaña a la altura de la vara sobre el combate contra la corrupción la estableció este gobierno y es la misma altura de cumplimiento que ahora se pide como ciudadanos. La primera prueba pues fueron precisamente designaciones públicas del sistema anticorrupción, donde se queda de ver partiendo de la lógica en la que ellos mismos plasmaron con esa altura muy alta de que las cosas se hacen bien y de inmediato se voltea el escenario y de inmediato vamos a trabajar diferente. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con este discurso de cero observaciones, sino hay que ir más allá y obviamente es una labor también de quienes estamos de este lado, de revisar y de ver qué cambios hay que hacer a esas evaluaciones que se dan sobre el gasto, cómo se gasta el dinero de los gobiernos, ¿no? Y en el Congreso propiamente ahorita que comentaste el caso que lo tiene en cero observaciones. Y otra, lo que me llama la atención, Leticia, es que como Elvidia nos presentaba el tema y desde la semana se le mandó cartas de felicitando a funcionarios estatales y no se soltó la información de las otras dependencias.
Leticia, digo, a ver, algo que jamás yo en 16 años yo no había visto, recuerdo que en septiembre llegaba, te daban las cuentas públicas, las revisabas, debatías, y ahora las tipo o las tienen controladas y no podemos saber qué dependencias, digo, qué bueno por las de cero, ¿no? Que tengo mis dudas. Veamos detalle por detalle, por supuesto. Pero las otras, Leticia, ¿eso no te brinca también, por ejemplo? No le dijeron en el vida que no hay, que la van a dar a conocer no sé cuándo, o sea, imagínate. Sí, en eso creo que efectivamente, en eso todavía el Congreso no le pudo dar cumplimiento como tampoco, o por una parte el gobierno, la cuestión del gasto, precisamente de, de hacer público, accesible y en datos abiertos, precisamente la información de los dictámenes de la cuenta pública, ¿no? Para poder tener acceso a esta información y poderla analizar, ¿no? Eso sí ha sido todavía complicado y no nada más es en Sonora, ¿no? Sino a nivel país el poner casi en tiempo real el uso del gasto y en datos abiertos para poder precisamente ver cómo se está calificando y qué se está contemplando en estos parámetros de evaluación de las cuentas públicas. Oscar, lo que dice Leticia. Muy buen día. Yo creo que se está tocando un punto medular de todo este gran esfuerzo anticorrupción, de transparencia, de rendición de cuentas y de cómo estamos evaluando lo público desde el ámbito privado, desde el ámbito ciudadano. A veces confundimos las cero observaciones o las calificaciones que se autodan los mismos entes de gobierno, Increíble. porque no es una evaluación ciudadana, ellos mismos hacen las reglas con las cuales se van a calificar. Pues sería sorprendente que si hiciste las reglas, pues las incumplas o no te saques 10. Es como si a un alumno le dices, ponte tu propio examen y el alumno lo truena, ¿no? Entonces aquí tenemos un alumno muy aplicado que hizo las reglas. En el caso del Congreso no solamente hizo las reglas, se puso el examen, se lo calificó y lo divulga, ¿no? Porque tenemos la misma persona que era el director administrativo del Congreso y que ahora califica la cuenta pública del Congreso en un claro y evidente conflicto de interés que se debió haber abordado y debería, por ley, evitar ese tipo de conflictos de interés. No se puede ser juez y parte. Ahora bien, ¿qué es lo que miden las observaciones? Las observaciones miden los procesos administrativos, no miden la eficacia, la pertinencia o lo razonable del gasto. O sea, puedes tener gobiernos transparentes, puedes tener gobiernos que hicieron todos los procesos administrativos y aún a ver así tener malos resultados en la gestión porque el dinero se aplicó en cosas superfluas. Tenemos monumentos en todo el estado, en todos los municipios, de obras que solamente reflejan el ego de quien las mandó a hacer. Entonces, yo creo que no hay que confundir las cero observaciones con lo que se hizo automáticamente es correcto y ya con esto podemos echar las campanas al vuelo. El gasto se tiene que evaluar si realmente es necesario, si está siendo aplicado, si las reglas de licitación no están amañadas, porque sabemos mucho que las bases de licitación en muchos casos son cartas de amor a modo a una empresa. Tenemos muchos concursos por invitación donde hay 3 empresas invitadas que son las mismas que siempre invitan y van rotando quién va a ganar. Tenemos catálogos de obra con precios inflados, tenemos obras de mala calidad, pero todo eso no lo capturan las observaciones. Pero ¿sabes quién sí lo captura? El ciudadano común y corriente que anda por la calle, que ve la mala calidad de obra, que ve los gastos superfluos, de que ve de que hay carencias en sus comunidades, en sus colonias, que contrastan mucho con ese discurso público, porque parecería ser que se gastan 2 millones de pesos en publicidad y 500,000 pesos en la obra. Entonces, tenemos un exceso de
autoaplauso de la clase política sobre lo que hace y una deficiencia en la contundencia de su hacer. Totalmente. María Elena. Fíjate que en la semana pasada con Nicolás analizábamos el tema justamente de Animal Político, de la gran estafa, y yo ponía en la mesa unos datos que daba Sergio Aguayo en Reforma, sobre el gasto en el proceso electoral del 18, que ya está autorizado. Se van a gastar 12,688 millones de pesos. Eso es el dinero legal. Y luego le decía, pero ese no para ahí, sino las aportaciones de los amigos, de los empresarios, de los militantes, más todo el dinero ilegal que entra, más o menos a ojo de buen cubero. El análisis decía de Sergio es que se van a gastar en el 18 63,500 millones de pesos solamente para cuestiones electorales. Voy a empezar por este elemento. El día sábado arrancó aquí el proceso electoral y arranca mal, por cierto, porque ya estuvo aquí los integrantes de los partidos políticos. Ahora se presenta el dirigente del Partido Revolucionario Institucional del Estado. ¿Y a qué voy? Es que aquí es donde no se debe de perder. Cuando tú tienes supuestamente, según las evidencias que presentó o dice tener el Partido Acción Nacional en relación a cómo se van a integrar los consejos distritales y los consejos municipales, recordemos que los consejos distritales tienen la responsabilidad de preparar, organizar, desarrollar, vigilar, calificar la elección de los diputados. Y los consejos municipales es lo mismo, pero en relación es otro órgano desconcentrado para calificar, integrar los cabildos en y los ayuntamientos. ¿A qué voy con esto? Cuando esto está supuestamente amarrado y tú tienes a la autoridad electoral ahí, donde supuestamente es un solo partido el que llena prácticamente toda esa estructura, cuando esos diputados llegan a donde tienen que llegar y llegan los alcaldes a donde tienen que llegar, es ahí donde se hacen justamente las reglas del juego que no nos permiten a la mayoría de los ciudadanos operar de otra manera distinta a como ya está diseñado todo el sistema. En ese sentido, todos los flancos están cubiertos. Entonces, pasar del discurso de la transparencia, de que hacemos bien las cosas, con las reglas que ellos mismos hacen, pues es muy difícil, porque entonces lo que tenemos que estar analizando la ciudadanía es este primer momento. Y si efectivamente Acción Nacional, lo desafortunado aquí es que no, como dijo la titular del Instituto Estatal Electoral, eso no es ilegal, es legal, pero decía Acción Nacional, pero es amoral. Y entonces, ¿dónde estaban cuando se estaban haciendo las leyes y los acuerdos para este proceso 2018? Ahora, cuando tú tienes toda esa plataforma amarrada, verás qué difícil es desamarrar en cachitos. Y ahora voy, por ejemplo, a lo que Leticia Cuesta y de alguna manera Óscar Cerrato lo observaron en su momento, que es cómo es que analiza o cómo fue que el Comité de Evaluación al Desempeño Legislativo le toca presentar una terna para que se elija justamente al fiscal que tiene que ver el titular del Instituto Superior de Auditoría. Todo eso ya estaba legislado, ya estaba, ya prácticamente el comité entra en una materia muy difícil que además no nos tocaba, digamos,
en un principio al comité, y lo señaló aquí Oscar varias veces, era momento de decir que el comité, ¿sabes qué? Pues yo no puedo, yo no me, no fui elegida, digamos, o no me propuse para hacer ese tipo de cuestiones, digamos, pero ya estaba la ley y había que cumplirla. Ahora, en el análisis que hace el Comité de Evaluación al Desempeño Legislativo, también si tú vas al artículo 172 y 173 de la Ley Orgánica de el Congreso del Estado, resulta que la evaluación que tú a la que vas a someter a los diputados, primero pasa por la CRIP. Es decir, tú presentas una serie de indicadores y es la CRIP, la Comisión de Régimen Político y Concertación Interna, la que dice, muy bien, ¿no? Porque lo que dice la ley es que solamente estás para hacer una evaluación de todo, del desempeño en general, ¿no? Del Congreso, y que es sobre todo en esa evaluación encontrar áreas de oportunidad para mejorar. Y el comité optó el año pasado por dos cosas que a mí me parecieron sustantivas. El tema de la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil para que las leyes, estas que están como muy entrampadas solamente con los partidos políticos, pueda participar la ciudadanía. Y otro elemento muy importante, y en vinculación salieron reprobados, o sea, que no es posible hoy por hoy que los congresos hagan solitos las leyes. Y otra cosa muy importante que hizo el comité, decir, no solamente estás reprobado en vinculación, sino que las justificaciones y los motivos por los cuales tú estás planteando que es necesario legislar no son suficientemente contundentes, para empezar, porque no te estás vinculando con los especialistas del tema, le hace académicos, institutos de investigaciones u organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que esos dos aportes, pudiéramos decir, fueron sustantivos para esa evaluación. Y bueno, estamos esperando y estamos revisando en este momento cuáles son los indicadores nuevos que vienen para valorar a la legislatura en este segundo año. Muy bien, como ven, Sonora necesita aprender. Bueno, Hermes Cenicere, saludos, comentarios acá de la audiencia. Erson MX hoy habla claro y contundente acerca, Oscar Cerrato, de las observaciones de la cuenta pública. Dice lo que el pueblo piensa. Me dice Humberto Robles Pompa defendiendo, ¿no? Es un gran avance llegar con estos niveles de calificación de la cuenta pública. El gasto se revisa a posterioridad, se autoriza con anterioridad, pero no se revisa durante el ejercicio. Vigilantes del transporte, de acuerdo con Leticia Cuesta, también vigilar el gasto y la descripción amañada en servicios de obras. Vigilantes lo perdieron también, ¿eh? Sociedad civil indignada porque dice también es parte de tener un auditor carnal, y que ha sido crítico con eso. Bueno, otra ronda, Leticia. ¿Cómo ves en ese mismo tema u otra cosa para abordar, que se ha juntado casi todo? Pero sí, insisto, la cuestión es cómo se presentan, cómo se da la situación. Leticia, ¿qué otros temas traes o seguimos con ese? ¿Leticia? Bueno, ahí está, permítame, es que no te... Adelante, Leticia, ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, para concluir precisamente con este tema, yo sí veo muy importante buscar establecer esa metodología ciudadana para saber cómo se gasta. Efectivamente, coincido con lo que dijo Oscar Cerrato y también María Elena, en que el punto está en el gasto público. Las metodologías de las revisiones de las cuentas públicas están basadas en la forma en que presupuestan, si tienes completo todo el proceso administrativo, es decir, si tienes la orden de pago, la solicitud, el comprobante de la transferencia, que del cheque, alguna evidencia de la obra ejecutada. Sí, exactamente, es un proceso administrativo, como lo comentó Oscar Cerrato. Sin embargo, eso no nos está garantizando que los agentes están gastando correctamente, están gastando conforme a su deber ser, dando cumplimiento a garantía de todos los derechos humanos.
Entonces, sí se puede, en el caso de la réplica que estás leyendo vía Twitter, ok, dice, es histórico. Bueno, es histórico, te lo podría decir hace 10 años o hace 15 años, eso era histórico. Ahorita la forma de hacer gobierno no es histórica. La forma de hacer gobierno es la misma. Estamos ante el mismo escenario en el cual no existe un verdadero presupuesto participativo, no existe realmente una evaluación ciudadana de incidencia con la toma de decisiones. En las democracias el poder se comparte y en la democracia en la que estamos en México el poder ha sido absoluto de quienes están gobernando. La verdad, el gobierno no ha cambiado y creo que es momento de abrir los ojos y empezar a rotar este modelo de gobernanza, en el cual, aunque les duela, no podemos aplaudir un cero observaciones en una cuenta pública, porque no vemos ningún cambio precisamente en el modelo de gobernanza. Seguimos viendo vacíos, seguimos viendo cómo se autorizan, cómo han pasado por alto el análisis, por ejemplo, muchos alcaldes y propiamente nosotros hemos revisado del Ayuntamiento, siento la capital, y no nada más de esta gestión, cómo no revisan si le dan cumplimiento a los planes municipales de desarrollo y aún así el Congreso no hace ese contrapeso de decirte y de cuestionarte, no te puedo autorizar más gasto o más recurso para que gastes porque no has cumplido. Es decir, no han dado realmente el cumplimiento al deber ser por el cual existe el gobierno como el agente administrador. Y hacia allá tenemos nosotros que rotar el discurso. La transparencia es una herramienta que la han hecho suya, pero es solamente una herramienta. La rendición de cuentas es una herramienta nada más para poder nosotros tener esa vigilancia. Pero si estas no van acorde a una evaluación ciudadana con incidencia, de nada sirve porque siguen siendo los de aquel lado quienes toman las decisiones, quienes se autoevalúan, quienes se autocalifican y al final se dan su autodictamen. Entonces, la línea divisoria sigue marcada y creo que ese es algo bien, y creo que esa es a la sociedad a la cual se está enfrentando estos nuevos gobiernos, en este caso estos gobiernos en turno. Ahorita tenemos de frente a una mujer gobernadora y así pues en los diferentes estados, ¿no? Pero propiamente es a lo que se están enfrentando y es a lo que quiero rotar yo con el tema, es una sociedad en la cual estamos pidiendo que se justifique ese deber ser, ¿no? Que se justifique por qué tienes a tanto personal operativo, que se justifique por qué estás gastando así, que se justifique por qué los legisladores, y no nada más en Sonora, pero regalan estructuras, regalan equipo, regalan ayuda. ¿Por qué? Si su deber ser es ser legislador. O sea, estamos manteniendo un sistema únicamente para ganar campañas, para preservar el status quo a través de diversos discursos, como ahora un gobierno de coalición, pero en el cual no se está garantizando nada de cumplimiento de derechos humanos. Creo que es momento nosotros de empezar a exigir otro tipo de rendición de cuentas y lo estamos haciendo y ahorita obviamente yo lo estoy expresando y creo que es varias sociedad civil, como en el caso de Vigilantes del Transporte y todos estos que de alguna manera están inconformes. Es por eso, porque ya es momento de derrotar la corrupción. El combate contra la corrupción no es el fin en sí mismo, sino nos tienen que realmente a nosotros decir por qué esa persona está ocupando ese puesto y por qué gastas así, en esto y de esta manera. Ya es momento de cambiar la manera de administración en el agente público, en este caso en los gobiernos, y creo que hacia allá tenemos que ir rotando el análisis y hacia allá creo que también de alguna manera tenemos que sentarnos a conversar con los tomadores de decisiones y ver estos nuevos modelos de gobernanza en el cual ellos no son absolutos en tomadores de decisión y creo que esa es la sociedad a la cual en parte se va a enfrentar el cierre esta administración, porque estamos hablando de 4 años más de jóvenes que ahorita están empapándose y están entrando en estos temas públicos, van a dar de alguna manera esa exigencia. Entonces, hacia allá tenemos que caminar con las herramientas de transparencia y rendición de cuentas, que quede claro que no son el fin en sí mismo, sino es ese deber ser de la gente que estamos manteniendo con tantos miles y millones de pesos, y una prueba está la cantidad que mencionó María Elena Carrera,
para únicamente pagar una campaña electoral de un año. Entonces, es hacia dónde se está gastando el dinero de los ciudadanos. Excelente tu participación, no le quito ninguna coma, Leticia, lo que has dicho, coincido con todo lo que dices, porque además el ISAF, Leticia, si algo criticamos y si algo criticó el PRI, es que el ISAF, y yo sostengo lo que dije siempre cuando estaba Antillón, Eugenio Pablo Antillón, pues auditaba y no servía para nada, documentaba, detectaba, decía y no pasaba nada. Y veo que el actual ISAF, no sé si va a seguir con las mismas formas. No se han revisado salarios, un director que ganaba alrededor de 100,000 pesos. La reforma del poder, exactamente, Leticia, lo que hablas, de quitar privilegios a la clase política gobernante y que exactamente no se ve, es decir, esas ganas. Y todo lo que has dicho, yo no le quito ninguna coma, porque es precisamente por lo que no podemos dejar luchar. Ni podemos dejarnos encandilar porque le encantan los aplausos. Uy, si no aplaudes, si eres, es decir, de repente hay unos rasgos de no, si no hay una agenda que no sea de gobierno, que no sea de un partido, de una institución, se enojan. Y lo que se está diciendo aquí es la verdad relevante de hacia dónde tiene que ir conducir, Leticia, el modelo de gobierno o lo que demanda la sociedad civil, lo que demandas tú, vigilantes del transporte, los medios no alineados, pues, que dicen, ¿sabes qué? No podemos estar solo diciendo las cosas bonitas porque así no ayuda a nadie. Nosotros ayudamos desde esa trinchera y lo que has dicho es desmantelen el poder, ¿no, Leticia? Refórmenlo, reformen las formas, no simulación, no nos quieran vender cosas que pues no nos van a llevar a nada. Leticia. Sí, así es, exactamente. Oscar, ya para complementar última ronda. Aquí estamos hablando de que varias veces lo hemos mencionado, de que no estamos en una democracia, estamos en una partidocracia. Tenemos mecanismos de contrapesos, que ayer lo mencionabas, muy débiles. La oposición no está haciendo su trabajo de oposición en el Congreso. El Congreso no está haciendo un contrapeso del Poder Ejecutivo. Y el ISAF ahora como órgano autónomo pues nos sale con domingo 7, ¿no? Entonces, y llegamos al fondo del asunto, estamos en una simulación de una evolución en materia anticorrupción, pero como lo he mencionado varias veces, no deja de ser un proceso de simulación porque son reglas amañadas donde el resultado ya está predeterminado. Hoy en día a nivel nacional está el tema del fiscal carnal, que así le pusieron, donde por un transitorio se permite que el actual procurador transite a fiscal. Aquí en Sonora, Leticia Cuesta, Marcelo Miucci y un servidor estuvimos en el Congreso pidiendo que eliminaran el transitorio que existe en Sonora para que el procurador se convirtiera en fiscal por 9 años. No podemos tener fiscales por métodos anticonstitucionales o por un método transitorio, y lo he mencionado varias veces y reitero, Rodolfo Montes de Oca es un buen hombre y es un buen abogado, pero no se merecía que lo hicieran un fiscal de transitorio, se merecía que lo hicieran un fiscal por métodos constitucionales. Entonces, en este ejercicio de simulación y en este ejercicio de que tengo el poder y puedo hacer lo que quiera con él, y tengo reglas amañadas para perpetuar el status quo en este gatopardismo mexicano en el cual nos encontramos sumidos desde hace algunos lustros, nos enfrentamos de que vamos a entrar en 2018 en un proceso electoral que ya empezó mal, como dice María Elena, empieza cuestionado, y que me temo que va a ser nuevamente una carrera hacia ver quién tira más lodo. En las mesas de Proyecto Puente vimos la impunidad declarativa en su máxima expresión. Venía una entonces regidora con unas carpetotas señalando irregularidades de Javier Gándara que no se tradujeron en ninguna demanda. Era nada más, es más, a veces dudo que las carpetas contenían algo. A lo mejor traía el directorio telefónico. Entonces no podemos tener impunidad declarativa donde acusamos solamente porque así son las campañas. Tenemos que tener
efectividad y quien señala, lo sustenta y lo presenta. Tenemos los 3 de 3 del gobierno del estado, que yo también lo señalé en la mesa de Proyecto Puente, que son un ejercicio de simulación o en muchos casos evidencias de irregularidades y no se han tomado acciones y siguen felizmente. Inclusive un diputado dijo un viernes, el lunes te traigo la evidencia. Seguimos sin ver la evidencia. O sea, seguimos en un ejercicio de impunidad declarativa de la clase política. Y aquí difiere un poco de Leticia, donde dice que la vinculación debe ser con organizaciones de la sociedad civil. María Elena, perdón, sí. Discúlpame, no es... Hoy en día, con el tema de redes sociales, ya hay una desintermediación de las organizaciones de la sociedad civil. El modelo que existía en este país era de que agrupo a todos los ciudadanos en organismos intermedios para así hacerme más fácil la interlocución. Del sector empresarial había una ley de cámaras que era obligatorio pertenecer a una cámara. Violaba el derecho de asociación, pero es más fácil el gobierno tratar con una cámara que tratar con empresarios, entonces los voy agrupando. Hoy en día el pensar de que vamos a tener organizaciones de la sociedad civil o ciudadanos emblemáticos por temas que se vuelven los interlocutores ante el gobierno de la sociedad civil o de los ciudadanos, pues eso ya quedó rebasado. Cada ciudadano puede libremente expresar su opinión, para eso están las redes sociales, inclusive Proyecto Puente abrió su página para que colaboradores puenteros, así le llama, escriban columnas. Entonces, la parte de opinión ya no tiene que ser intermediada por organizaciones de la sociedad civil o consejos ciudadanos de cortesía. O sea, sí es importante los consejos ciudadanos que tienen un mandato, y aquí donde yo lo reitero, el ciudadano tiene el poder de decir no voy. Si te ponen a hacer algo que no está en tu mandato o que no está en tu zona de confort o te piden que se viole la ley, como en el caso del comité de selección, pues el ciudadano lo que tiene que hacer, el ciudadano prudente, justo, honesto y sobre todo con cierto sentido de pudor, lo que tiene es que levantarse e irse. No podemos permitir que es que así son las cosas, es que me dieron una obligación que no tenía, pero pues chin, la voy a tener que hacer. Entonces, el ciudadano tenemos mucho más poder porque tenemos la voz. No aspiramos, por lo menos yo no aspiro a trabajar en gobierno, a tener ningún puesto. Un negocito ahí, por ahí, con ellos. Un negocito con ellos ahí. No tengo ningún negocio. O sea, bueno, ellos tienen un negocio conmigo porque les pago impuestos. No niego que sí tengo un interés de legislar. Me gustaría finalmente que existiera un código de procedimientos familiares en este estado, porque es un drama el proceso familiar, pero no me interesa trabajar entonces en gobierno. Y además el código de familia y todas las aportaciones legislativas que he hecho, lo he hecho a título gratuito y así lo voy a seguir haciendo. O sea, es importante ser muy puntuales. Tenemos que, desde la ciudadanía, con voces individuales, que nos vamos agrupando porque coincidimos en distintos temas y a veces diferimos en otros temas, no tenemos que estar de acuerdo en todos, podemos hacer ese contrapeso que hoy en día las instituciones, los mismos organismos intermedios, los mismos consejos ciudadanos no están haciendo. ¿Por qué? Porque entran a trabajar bajo reglas del juego que están amañadas para perpetuar un status quo. María Elena, para cerrar. Para cerrar, yo lo que diría en relación a las redes sociales, me parece justamente que cuando las personas están haciendo todas sus aportaciones, que son muy ricas de manera individual a través de las redes, creo que sí deben de dar el paso de organizarse y sumarse. Por ejemplo, Sonora Ciudadana ha hecho un llamado a organizaciones de la sociedad civil o a personas, especialistas o no en los temas, para avanzar en una agenda
que tenga que ver, según entiendo, la ley de participación ciudadana, el fortalecimiento de gobiernos abiertos, y Leti está teniendo mesas que me imagino pronto dará a conocer los resultados, porque esa es la vía que yo considero sana que deba de haber de interlocución, digamos, Congreso, Sonora Ciudadana, Congreso, Observatorio Nacional del Feminicidio, capítulo Sonora, Congreso o Gobierno Ejecutivo, Mujeres y Punto. ¿Por qué? Porque todas estas organizaciones hemos pasado por un proceso de capacitación para entender cómo es que se mueve la cosa pública, ¿no? Ese, por un lado, yo no estaría tan de acuerdo de que todo mundo opina, porque francamente sería la locura, ¿no? Tienes que ser como... El sistema que tenemos. Bueno, actualmente. sí, pero por eso yo traía a cuento justamente la denuncia que hacían ayer aquí los partidos políticos en relación a cómo está constituido. Este es un foco súper rojo y no lo podemos dejar pasar. Por ejemplo, si es verdad lo que dijo aquí el líder de Acción Nacional en el Estado, David Galván, de que la mayoría de los consejos municipales y los distritales electorales quedaron en manos de un solo partido, que ahora Gutiérrez dice que para nada. Bueno, este es un foco rojo, porque esta es la base de un sistema que construye todo lo demás. Y luego lo peor de todo es que si calificas a los diputados locales y aquí calificas la integración de los ayuntamientos, eso es lo que te toca. Y luego en las mesas de casilla, los partidos políticos, sobre todo el que más personas puede movilizar para que estén cuidando la urna electoral, también esas son las cosas en las que te tienes que fijar. Y fíjate tú cómo se eligen los consejeros electorales. Y los consejeros electorales se eligen, es todo un proceso muy exhaustivo en la elección de de los consejeros electorales estatales. Sin embargo, el primer gran filtro es que tú tienes que ser experto en derecho electoral, y prácticamente los que pasan a la segunda etapa son aquellos que mira, el perfil son muy jóvenes y que se saben la ley técnicamente electoral al dedillo, al derecho y al revés, pero no tienen la capacidad de discutir y de posicionar otros elementos que no sea, no, pues lo que dice la ley, pero la ley, bueno. Sí. Entonces, a lo que voy, y con esto quisiera cerrar, es que, por ejemplo, la cuenta pública ya se presentó, el presupuesto de egresos el día de ayer. Fíjate tú, ¿cuál es la bolsa por la que van? Van por 4.73 billones de pesos. Y los estados, de lo cual el 61.8% se va a destinar a pago de intereses de deuda. Pero el otro gran beneficiario van a ser los estados. Los estados van a tener 806.516 millones de pesos, 3.7% más que en 2017. Estoy hablando del 18. Esta es la bolsa por la que los diputados que van a llegar, los presidentes que van a llegar y los que tengan elección concurrente de gobierno, esa es la bolsa por la que van. Sí. El problema es de origen, porque si los diputados, los presidentes y las presidentas municipales, los y las gobernadoras fueran fuera del discurso político, realmente con un afán de terminar con la clientela política, es decir, de darle empleo, alimento a la gente, todo esto se cae, toda esta pirámide se cae. Entonces, eso es en lo que las organizaciones de la sociedad civil tenemos que estar haciendo. En este caso, digamos, cada quien a la organización en la que pertenezca. Yo pertenezco a una organización que lo que se fija
es, quererás tú que Mujeres y Punto es un tema de mujeres. Pues no, es un tema de todos las y los mexicanos en el sentido de los derechos humanos de las mujeres en todo lo que tenga que ver la vida pública Sí, de las sí, mujeres. sí, si me permite, Luis Sí, Alberto, bueno, es, rápido, sí, porque tengo sí, muchos sí, bueno, comentarios acá por todas partes. yo creo que la base del sistema electoral es el voto, para empezar. Las preocupaciones de los consejos distritales es una preocupación de partidos, que los partidos se hagan bolas y además se van a revolcar en el fango que ellos mismos hicieron. O sea, no podemos decir de que el PAN era ajeno cuando se hicieran las reglas, porque ellos las hicieron, el PRI, el PRD y todo lo demás. La base del sistema electoral es el voto y es la voz ciudadana. En cuanto a las organizaciones intermedias, yo pertenezco a un buen número de organizaciones intermedias, pero no estoy dispuesto a cederle mi voz a ninguna organización intermedia. Creo que todos ciudadanos tenemos voz, tenemos el derecho de usarla y tenemos la obligación de usarla con responsabilidad. Se vale proponer, se vale observar y se vale tratar de articular una visión distinta del futuro. Y que es un caos, quizás sea un caos, sería mucho más cómodo que yo fuera y le dijera a alguien para que ese fuera y le dijera al diputado, y el diputado tendría una vida mucho más sencilla si no existiera yo revisando la Gaceta y observando las cosas que presentan. Pero las organizaciones intermedias todas tienen conflictos de interés porque por eso están constituidas, porque tienen un interés específico, que están dispuestos en este devenir a transar o a negociar un interés sobre el otro, porque yo considero que mi interés es más importante que el otro interés, y por eso yo creo que los ciudadanos jamás debemos de ceder nuestra voz en un ejercicio responsable. Yo leo, tengo muchos comentarios. Me dice por acá Pablo Celis, en YouTube, les está ganando la soberbia, es imposible tanta perfección en administración. Es que la gente, digo, por favor, o sea, no, es que Gustavo Castañeda, habría proyectado la milla norte, zona de ejercicios desde la calle Reyes hasta Soriana. Mi estimado Luis, cada vez que sufrimos una desgracia como los huracanes, la Cruz Roja y otras instituciones de inmediato nos piden apoyo. Yo me pregunto, los partidos, los diputados, senadores, políticos corruptos, ya no he escuchado su participación sobre lo que pasó. Dice Carlos Serrano, saludos. Macrina Néstor, Noel González, el fin de semana estaba en Quino Nuevo y estaba intestado de zancudos o mosquitos, la verdad alguien tiene que hacer algo. Manuel Grijalva, las constructoras no hacen nada que el municipio les autorice. Arturo Cabrera, qué bueno que estás de vuelta. ¿No has pensado poner un noticiero a mediodía y que lo conduzca Conrado? Ya que la verdad, muy buena manera de dar la noticia. Sí, traemos muy buenos planes, créame, nomás que tiene que haber un proceso todo. Sí, hemos pensado muchas cosas, pero sí, vamos a dar la sorpresa, porque Conrado dio una gran actuación en Proyecto Puente, dejó un muy buen sabor de boca, y por supuesto que lo vamos a aprovechar y hacer equipo con Conrado, con Leticia, con la sociedad civil crítica, que cada vez se quieren acabarlo a los críticos, pero no van a poder. Es decir, ya les demostramos que en cualquier parte que estemos haciendo periodismo en el mercado afuera con una bocina, no van a callar a los críticos, punto, aunque les pese, y si callan a uno y si levantan a uno, van a denunciar, se van a meter en una bronca internacional. O sea, así, si ellos nos tienen vigilados, nosotros también tenemos reportado a cada uno de los diferentes puntos de riesgo en Sonora, ¿no? Así que créanme, no nos van a acabar con las libertades que ganamos, respetuosas así, digo, es lo que estamos haciendo, solo que tampoco quieren. O sea, hasta mi columna El Imparcial ha incomodado tanto que han pedido que, ¿qué les pasa? No, hasta por todas partes se quieren meter, o sea, no, hasta a rato van a pedir mi cabeza El Imparcial también, a cómo van, y no lo vamos a permitir, entonces, no, increíble. Lucelena Valenzuela, que me dice, Guillermo Robles, que se cambie la ley y los obligue, Cubillas, Alejandra Fimbres, Betty Encinas, es que son muchos, o sea, Guadalupe Borgo, José Jesús Gaudiel, González Navarro, María Jesús Romero, ¿cómo hay por acá del otro tema que teníamos? Por acá Carolina Reyes, también sobre quiero ya leer para cerrar de lo que hemos de este tema. Correo Quesadas, les indigna a la clase política que rindan cuentas, dice Telma Valenzuela, fue testigo de lucha por obtener Sonora Ciudadana, exactamente por obtener nómina saludable.
Denise Sáenz desde la Ciudad de México, qué buen trabajo haces. Ah, no, o ya están acá, Denise. Felicitando a Leticia por su excelente participación. Sí, yo también, la verdad, mis respetos. Me encantó lo que dijo Leticia. Mónica Marín también dice, excelente participación de Leticia Cuesta, siempre muy, y Marilena Carrera, siempre muy oportunas. En fin, por todas partes felicitándolos, señores, por esta mesa, los tres. Gracias, te agradezco, Oscar. Gracias. Leti, ¿sigues por ahí? No, ya se fue Leti. Claro, aquí estoy. Leticia, te agradezco mucho. También no sé si tengas algo más. Gracias por la espera, pero tenía que darle la respuesta a cada uno. Leticia, no sé si tengas algo más que decir. Claro, gracias a ustedes. Muy buen día, gracias. Gracias, Marilena. Muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana. Todo se queda ahí en proyectopuente.com.mx y durante el día le informamos también.